Les preguntó: ¿qué buscan? Dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, del verso 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Jesús le dijo: vengan y lo verán. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como a las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad de poder saludarlos a ustedes a través de su canal de evangelización. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios le conceda todo, pero todo lo que su buen corazón desee. Estamos nuevamente con ustedes para meditar y compartir la palabra del Señor. Juan, la voz que grita en el desierto. Eso es lo que hoy el Señor quiere con ustedes y conmigo. Que seamos esa voz. Que seamos esa voz para gritar, para predicar, para anunciar, para dar a conocer el plan de salvación que el Señor ha traído para cada uno de nosotros. Juan presentó a Jesús a dos de sus discípulos. Y esos dos discípulos siguieron a Jesús por la palabra de Juan. En el Evangelio, San Juan invita a las personas. San Juan hace esa invitación a las personas a encontrarse con el Cordero de Dios, Jesucristo. Es el Cordero de Dios. Y Juan hace ese llamado, hace esa invitación a llamar, a invitar a las personas a que vayan junto con él al encuentro de Jesús. Juan es aquella persona que anunciaba, que predicaba, que gritaba: preparen el camino del Señor, enderecen ese camino. Y hoy el Señor les dice a cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de vernos en este hermoso día, les dice a ustedes y me dice a mí que nosotros debemos ser ese medio por el cual pueda llegar esa palabra hacia los demás. Ese mensaje, esa invitación que Dios hace. Recuerden que Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Pero cómo? A través de ustedes, ¿sí? A través de ustedes y a través de mí. El Señor quiere que nosotros seamos esa voz para llevar ese mensaje, para invitar a muchos, para llevar a muchos al encuentro del Señor. Debemos alejarnos del pecado. Debemos de renunciar, es lo que Juan decía, que debemos de renunciar nuestra vida en el pecado, en la desobediencia hacia la palabra. Sí, debemos de alejarnos de todo aquello que nos aparta del amor de Dios. Y debemos empezar a prepararnos, a buscar, alimentarnos de esta palabra. Fíjese muy bien cómo el Evangelio nos invita a llevar a otros a encontrarse con Cristo. Hoy la iglesia en camino. Hoy la iglesia está en camino. Hoy la iglesia está de salida. Cuando Juan
presenta a Jesús a dos de sus discípulos y le dice, ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, dice, y al verlo que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús le dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eso es lo que el Evangelio quiere transmitirnos a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, para que nosotros recibamos al Señor y que nosotros, al encontrarnos con ese Señor Jesucristo, que ha venido a dar su vida por nosotros, para que nosotros un día alcancemos esa salvación, que al encontrarnos, que al hacernos ese encuentro con Él, nos quedemos con Él definitivamente. Eso hicieron los dos discípulos que siguieron a Jesús por la invitación de Juan, por la palabra de Juan, por la predicación de Juan. ¿A cuántos has podido llevar al Señor? ¿A cuántos has invitado para que se encuentren con el Señor? ¿O eres de aquellos que vives tu vida con amargura? Aquellos que se dejan llevar por el odio, por la ira. El Señor quiere que nosotros seamos esos medios para poder llevar la palabra y que muchas personas se encuentren con Jesús. En este mundo hay personas que desconocen la palabra, hay personas que desconocen esta invitación y por lo tanto nosotros que estamos escuchando y que nos estamos alimentando, nosotros que tenemos ese suculento, ese manjar suculento en nuestras manos, debemos de compartirlo, debemos de dar. Es lo que el Señor nos ha venido anunciando en todos estos días, que el que tiene de comer, que lo haga, que le dé a los demás. Pero ¿qué estamos haciendo? Recuerde que el Señor dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Necesitamos, el Señor ha puesto en nuestras manos ese alimento espiritual para compartir con aquellos que no lo conocen, aquellos que han desobedecido a la palabra y se han inclinado hacia el pecado, que viven en aquel mundo de perdición. Hoy el Señor dice en el Evangelio, nos invita a seguir a Jesús. ¿A dónde van ustedes? ¿A quién siguen ustedes? ¿Qué buscan ustedes? Dice el Señor. Y por lo tanto, nos hace esa invitación en la carta de los Hebreos, carta sacerdotal, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, fíjese bien. En el capítulo 12, en el verso 1, nos dice que nosotros nos fijemos, que nosotros miremos en aquellos testigos, aquellos que siguieron a Jesús, que fueron muchos. Oiga cómo lo dice, innumerables son estos testigos, innumerables son estos testigos. Dice, los testigos, miremos, fijémonos, innumerables son los testigos que dan, fíjese bien, testimonio de Jesús, que siguieron a Jesús, que anunciaron la palabra de Jesús, que llevaron a muchos al encuentro de Jesús y que hicieron que muchos empezaran a prepararse. Son muchos, innumerables, dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado. ¿Sí? Las amarras del pecado, para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Es Jesús quien está organizando esta carrera, organizando este trabajo, y que al final tendrá su recompensa.
tendrá un premio al final de la carrera. ¿Cuál es la carrera? La carrera de nuestra vida. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos años tenemos nosotros de vivir en este mundo? ¿Cuántos años el Señor nos ha regalado? Esa es la carrera de la vida. Por eso dice, fijos los ojos en Jesús. No debemos de apartarnos de la mirada. No podemos ver hacia el otro lado. Tenemos que estar fijos. No podemos estar de un lado para otro, no. Debemos estar fijos, dice, los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe. ¿Dónde nace la fe? De la palabra, de la predicación. De allá nace la fe, de la palabra, de las sagradas escrituras. Dice Romanos 10:17, la fe nace de la proclamación, de la predicación de la palabra de Dios. Ahí nace la fe. Y por eso dice, fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner fijos nuestra mirada, estar firmes siguiendo al Señor. No podemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, eso es la invitación que hoy el Señor nos hace. Dice, Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué buscan ustedes? Fíjense en esos testigos que siguieron a Jesús, innumerables. Muchos en nuestra vida, muchos en este mundo van en busca de riquezas, en busca de bienes económicos, porque dicen que sin el dinero no pueden vivir. Hay mucha gente que lo dice así. Va en busca, día a día se preocupa, buscando la riqueza material, buscando riquezas, buscando el dinero, fíjese bien, porque sin ese dinero no pueden vivir en este mundo. ¿Qué hacen? Buscan poder, buscan fama, fíjese bien. Entonces, pero ¿quién es el que busca la santidad? ¿Qué es lo que están buscando ustedes hoy en este día? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Fama? ¿Riqueza? ¿Dinero? ¿Qué quieren ustedes? ¿Poder? ¿Eso es lo que buscan? Eso es lo que buscan los paganos, aquellos que no creen en Dios. Pero el Señor nos invita a nosotros a prepararnos para poder encontrarnos un día con el Señor. El Señor nos invita a que nosotros nos preparemos buscando la santidad. La santidad, de eso nadie se preocupa. ¿Qué dicen los que buscan placeres, que buscan poder, que buscan fama? ¿Qué dicen? ¿Para qué voy a perder mi tiempo en ir a la iglesia? ¿Para qué? Si allá no me pagan, allá no gano yo nada. ¿Para qué? Dice, me voy a cansar sentado, escuchando y escuchando. ¿Qué gano? No gano nada. Eso es los que piensan como los paganos. Por eso el Señor nos invita y nos dice el Señor, no sigan la corriente del mundo, no imiten a los paganos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Dicen que eso es perder el tiempo. Así lo dicen. La humanidad de hoy se ha equivocado buscando los bienes materiales. ¿Lo encontrará? Sí, claro que sí. Claro que sí lo va a encontrar. ¿Anda buscando bienes materiales? Claro que sí lo va a encontrar. Pero ¿qué pasará? Que esos bienes terrenales es nada más en este mundo. Que el día que le va a tocar irse de este mundo, ¿qué pasa? Aquí se quedará todo.
Y el Señor nos invita a que nosotros busquemos la santidad. ¿Qué buscan ustedes? Busquemos la santidad. Recuerde que el Evangelio nos dice en el verso 36, mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Los dos discípulos oyeron, escucharon cuando Juan les predicó de Jesús, les anunció, les proclamó de Jesús, les dio a conocer Juan a esos dos discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Hoy esa pregunta les hace a cada uno de ustedes y me lo hace a mí. ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué quieren ustedes del Señor? ¿Por qué lo buscan? Hoy el Señor nos hace esa invitación a todos para que un día alcancemos la salvación. Jesús se volvió y al verlo que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Jesús le dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Aquella voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Hoy Jesús quiere que ustedes y yo seamos esa voz de gritarle al mundo, de predicarle al mundo, especialmente aquellos que viven en la oscuridad, especialmente aquellos que no se han convertido, gritarle a través de la palabra, invitarlos a la conversión, invitarlos a la santidad. Acuérdese que hay muchos que están en contra de la santidad y son aquellos que no tienen santos. Esos son los que critican de la iglesia. Eso es lo que hablan en contra de la sana doctrina de Jesucristo. Pero son invitados a la santidad ellos también. Ellos también son invitados a la santidad. Ese llamado el Señor nos hace a todos a que un día nosotros lleguemos a la salvación, a que un día lleguemos a ese lugar que el Señor tiene preparado. Dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. ¿Cuántos te siguen a ti por predicarles el Evangelio, por compartirles el Evangelio? Eso es lo que hoy el Señor nos enseña. Por eso, fíjese bien, la humanidad de hoy se ha equivocado. Totalmente equivocado la humanidad de hoy, buscando, preocupándose por los bienes terrenales, por los bienes materiales. Se han equivocado y no quieren aceptar la invitación, no quieren recibir esa palabra. Por eso, de que se van a encontrar un día con el Señor, sí, un día vamos a llegar a los tribunales del Señor. Por eso los dos discípulos oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Al descubrir a Jesús, se quedaron con él. Cuando las personas llegan a encontrarse con el Señor, con Jesús, se quedan con él, se preparan, hacen su matrimonio. Aquellos que viven en la fornicación, los que no se han confesado, van al sacramento de la confesión. Los que viven en el pecado, van a la reconciliación a través de la confesión. Se quedaron con Jesús, fíjese muy bien. Entonces, por eso San Juan, capítulo 1, verso 43, nos dice, ¿para qué? El lugar que el Señor ha ido a preparar, dice, para que donde yo esté, estén también ustedes. Oiga cómo lo dice San Juan 14:3. Nos dice el Señor que Él se ha ido a preparar un lugar.
ha ido a preparar una mansión y nos dice de esta manera. San Juan 14:3 dice, y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. ¿Qué pasa? A muchos se les ha olvidado que para llegar al Padre, el camino es Jesús. Y vamos a verlo en las Sagradas Escrituras, quién es el camino. Por eso dice, para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Muchos que ya saben, muchos que ya conocen, pero han desobedecido y se han quedado. Están ahorita ya sin saber a dónde ir. Unos dicen, ya no sé si soy católico, o ya no sé si soy del mundo, ya no sé de verdad, ya no sé con todo lo que está pasando. Lo saben que para ir al encuentro del Señor debemos prepararnos, porque cuando viene la llamada, viene el Señor viene por cada uno de nosotros y ya no hay tiempo de prepararnos. Así que la preparación es mientras estamos en vida. Por eso dice, para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces nosotros ya sabemos cuál es el camino, y por eso Jesús, la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 19, Jesús nos dice, Hebreos capítulo 10, verso 19, Jesús nos dice que Él nos abrió ese camino nuevo. Y dice así, así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Oiga, a través del sacrificio. Dice, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, de su carne. Es decir, de su carne, de su sangre y de su carne, Él nos abrió ese camino nuevo. Y por eso somos invitados a preparar nuestra vida para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la sagrada Eucaristía, en esa gran fiesta, en ese gran banquete que celebra la iglesia. Somos invitados porque Él nos abrió ese camino nuevo a través de su sangre y a través de su carne, fíjese bien. Y por eso somos invitados nosotros. Por eso San Juan capítulo 8, en su verso 31, si nos mantenemos fieles, San Juan 8:31 nos dice, si nos mantenemos fieles a su palabra, escuche que dice de esta manera, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, si permanecen fieles a mi palabra. Dice, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad los hará libre al encontrarse, al mantenerse firmes en la verdad, en la palabra del Señor. Recuerde que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos abrió ese camino nuevo y Él nos invita a permanecer en la verdad, a ser fieles, fíjese bien, fieles, para no estar de un lado a otro. Por eso, Primera de Juan, que es la primera lectura, en su capítulo 3, verso 7, nos dice de esta manera. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7, nos invita a seguir
en la santidad. Fíjese bien. Primera de Juan 3:7 dice de esta manera. Nos invita a permanecer en la santidad. Hijitos míos, dice, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo, como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El diablo, dice, peca desde el principio. Y es por eso que nosotros debemos, fíjese bien, debemos a seguir, y por eso Él nos hace la invitación a seguir en la santidad, de buscar esa santidad. Por eso el Señor dice, ¿qué buscan ustedes? ¿Sí? ¿Qué buscan? Nosotros debemos de seguir al Señor y debemos de ayudar a los demás a que se encuentren con el Señor, para que se queden y permanezcan con el Señor. Por eso, en el Apocalipsis, capítulo 21, del verso 1, nos habla de la nueva Jerusalén. Dice que allá no entrará nada manchado, dice el Apocalipsis, capítulo 21, del verso 1 al 2, dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya. Dice, la nueva Jerusalén. Y por eso dice en el verso 27, dice, que allá nadie entrará manchado. Verso 27 del capítulo 21 del Apocalipsis dice, nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro del Cordero, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es la invitación que el Señor nos hace, porque Él se ha ido a prepararnos un lugar, una mansión, una casa para cada uno de nosotros. Y por eso somos invitados a vivir en santidad para alcanzar esa mansión, porque lo dice San Pablo en 2 de Corintios 5:1, dice que cuando este cuerpo se acaba, sabemos que en el cielo hay un lugar preparado, no por manos de hombre, sino por el Señor. Dice 2 de Corintios, y vamos a verlo. 2 de Corintios 5:11, perdón, 2 de Corintios 5:1, dice de esta manera, sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio, no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Por eso suspiramos y anhelamos el día en que nos pongan esa morada celestial por encima de la actual. Ahí está, cuando llega la muerte. Sabemos que allá tenemos un lugar, una mansión. Lo sabemos y por eso debemos de prepararnos. Por eso debemos de buscar al Señor. Por eso, en Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, en su verso 10 dice el Señor, sufrimos y luchamos porque tenemos puesta nuestra esperanza, dice, oiga, sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de los hombres, en especial de los creyentes. Hay sufrimientos, hay penas en este mundo, pero ¿qué pasa? Sabemos, sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo. Allá tenemos puesta nuestra esperanza. Este sufrimiento aquí en la tierra se va a terminar. Este sufrimiento se va a quedar. Pero los que confiamos, los que tenemos puesto nuestra esperanza en el Señor vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes,
Es una alegría, es un gozo porque el Señor nos invita a la santidad y más aquellos que no creen en los santos de la iglesia que Cristo fundó en Pedro, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por eso cuando presentan a Simón con Jesús, Jesús le dice, tú eres, fíjese bien, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Ahí está. Entonces, por eso es de que nosotros debemos prepararnos en este tiempo en que estamos. Porque no sabemos el llamado de Dios, no sabemos el momento en que el Señor venga por cada uno de nosotros. Y por eso San Pedro, en la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, en su verso 13, dice que estamos llamados a la santidad. Primera de Pedro 1:13 nos dice así, todos somos llamados a la santidad. Me parece bueno refrescar su memoria mientras es segunda de Pedro, perdón. Estoy leyendo segunda de Pedro y es primera de Pedro 1:13. Dice así, por tanto, esto sí es, por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones. Dice, si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Es la invitación que nos hace la palabra de Dios, las sagradas Escrituras. Aquel que está en contra de los santos, un día se encontrará con el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, pero en especial de los creyentes. Un día se hará el encuentro con el Padre allá en su trono y allá va a ver a todos aquellos que han muerto, aquellos que han dado la vida. Innumerables son esos testigos que han dado la vida, que siguieron predicando, que llevaron a muchos a encontrarse con el Señor, a presentarlos con el Señor, para que se quedaran con Él. Cuando se darán cuenta, ya va a ser demasiado tarde. Hoy el Señor nos enseña a través de su palabra, en las Sagradas Escrituras nos invita a la santidad. ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué buscan? Debemos de buscar al Señor, debemos de buscar la santidad, porque San Pedro lo dice. ¿Cómo lo dice San Pedro? Dice, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, en este hermoso día, y que a través de la palabra nosotros presentemos como lo hizo Andrés con su hermano Pedro. Andrés que presentó a Pedro con Jesús, y Jesús le dijo, tú eres Simón, pero te llamarás Kefas, que significa o que quiere decir Pedro, piedra. Que seamos como ese Simón, como ese Juan, para seguir anunciando, para seguir presentando a los demás, para que seamos esa voz para poder anunciar y predicar a los demás. Que Dios nos bendiga y que Dios nos conceda todo lo que nuestro buen corazón desee. A invitar a los demás a seguir evangelizando a través del compartir de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.